Sí, Bueno, porque expresa nuestro sentimiento, nuestro amor por nuestra patria, por las personas, por la comunidad y seguir trabajando. bien. Ahí está el padre Atilio. O sea, no sé, está conectado. Sí, 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 estoy entrando, Ah, estoy entrando. padre, usted ha puesto la palabra reconciliación. Sí, como dos, tres puse yo. Qué bueno. Sí, la Bueno, puse. ujú, ¿Eh? hermosa, hermosa palabra. Ah, ok, La ok. palabra Ujú, Entonces, fuerte. no Santiné, y reconciliación, faltar es perdón, cerrar, imagínese usted. misericordia. Mm, bien, yo quería contarles un poco qué percibo del grupo a través de estas respuestas, ¿no? O sea, ¿quién es este grupo que está expresándose? Primero, observo que es un grupo como que anhelaba decir, hablar, participar, porque recibimos las respuestas enseguida, y lo cual nos habla de que había como que estaban latiendo estas palabras en el grupo y que estaban a punto de manifestarse y que estaban como buscando el momento, el espacio, el lugar, el tiempo para decirlas, ¿no? Este, y de acuerdo a estas respuestas, a estas palabras, eh, quiero reflexionar acerca de quién es este grupo nuestro, ¿no? El de ahora, el de aquí, el de ahora, nosotros. Y veo que es un grupo donde no hay disonancia, donde hay armonía, donde, diga, a pesar de que somos de diferentes países o provincias, nos une una misma intención, vamos en el mismo rumbo, eh, formamos, diría, una sola canción, ¿no? Una sola canción que habla de todo esto, de paciencia, caminar, amor, paz, agradecimiento, reconciliación, justicia, alianza, perdón, caridad, misericordia. Y pienso que con esto vamos avanzando en algo muy importante que nos habíamos planteado como objetivo del curso, respecto a lo actitudinal. De la parte cognitiva ya nos va a hablar un poco el padre Rubén Darío, pero es haber alcanzado, ¿no? Una actitud eh, eh, que implica el respeto, como decía el padre de Helio, siempre sin querer convencer a nadie, ¿no? De que nuestra fe es la verdad, sino que valorar, digamos, la tradición judía y lo que tenemos nosotros y nos ha aportado, ¿no? Un grupo que reconoce la dignidad, digamos, de nuestros hermanos judíos, sin buscar, como tantas veces nos dijo el padre de Helio, repito, imponer nuestras creencias, ¿no? Yo soy profe de filosofía y digo, siempre el actuar sigue al ser. O sea, creo que estamos logrando esa actitud, ¿no? Que nace de ese ser que hemos dicho, que es el grupo, ¿no? O sea, estos valores nos hablan del ser del grupo, de la calidad de los valores de cada participante. Y también me parece de que es bueno que nos hayamos encontrado, no sé, en este mundo del internet, del ciberespacio, donde hay tantos cursos y situaciones de aprendizaje. eh, Me parece tan lindo que nos hayamos encontrado con esta intención
de abrirnos al diálogo interreligioso. Bueno, esa es mi devolución. A ¿Alguien ver, quiere agregar algo? permítame un segundito, ya está. El micrófono, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Sí, yo creo que linda la observación que hiciste, que nos ayuda a conocernos sin conocernos, porque en el Ujú. fondo nunca nos reunimos, ¿me entendés? Y no sabemos por dónde va cada uno, qué mundo tiene, dónde trabaja, qué está haciendo, qué sé yo. Pero hay un interés de fondo, y yo creo que la palabra de Jesús, digamos, la palabra de la Escritura que dice, la verdad los hará libres, mira que para mí es fundamental. Estamos descubriendo, y también el Delio, el padre Delio, eh, él está descubriendo la verdad a través de la escritura, la verdad, digamos así, cristiana, la verdad humana, la verdad histórica, no sé, porque la historia, sabéis que no, en la Biblia no la podemos poner como un libro histórico, pero estamos buscando, como dice Jesús, la verdad que es Él. Entonces Él nos va a ayudar a aclarar las cosas que no van hacia la polémica, ni a la acusación recíproca, ni que uno tiene la verdad mitad, el otro un poquito, el otro no tiene nada de verdad, no. La verdad la tenemos que vivir nosotros como algo fundamental, ¿eh? Porque uno se siente mejor, más sereno, más tranquilo cuando aparece la verdad, no cuando aparece la acusación, la condena, la protesta, y etcétera, etcétera, y que uno está adelante, que el otro está atrás, que no nos entienden porque no entendieron, no lo entendimos, etcétera. Perdone la intervención, no sé, ¿No? Por yo, favor, yo lo gracias. percibo así, Está ¿eh? muy bien. Creo que Ah, es así. Creo que nos unen estos valores que son tan importantes en este momento, aportar, digamos, ah, construir comunidad, aportar a los lazos, a la construcción de los lazos humanos. Y como decía Claudia, una palabra muy importante que es discernir juntos. Como decía usted, padre Atilio, nadie tiene la verdad absoluta, sino entre todos ir aportando desde nuestro saber, nuestra experiencia de vida, este, sí, ir creando lazos y, y dando un ejemplo en este momento de tanta fragmentación individualista, ¿no? De tanto cuidar el yo. O sea, yo soy coach y también lo veo muchas veces desde mi misma profesión, como hacemos tanto hincapié en lo individual y no en la comunidad. mm, Entonces, bueno, es como un llamado también a hacer todo lo que podamos hacer para fortalecer grupos, familia, amigos, iglesia, todos los grupos a donde estamos, fomentarlos y fortalecerlos, qué porque bien, somos en esencia eso, ¿no? Seres sociales, seres con el otro. sí. Muy bien, hemos hecho este momento de oración expresando nuestras intenciones y también reflexionando sobre ellas. Así que gracias también, Mónica, por esta devolución. Gracias a quienes participaron activamente, opinando, pero también mandando mensajitos, cosas por el estilo. Para Delio, nosotros tenemos un tema que está vinculado con la carta de Pablo a los romanos, un capítulo interesantísimo, ¿no? Te escuchamos. El que estamos viendo, ¿no? Que estamos estudiando. El capítulo 11, ya vamos concluyendo estos tres capítulos, 9, 10 y 11. Estamos diría, en la recta final y muy interesante no perderse. Hoy quería
justamente trabajar mucho el texto, porque es el texto lo que nos va a ayudar a comprender el mensaje de Pablo para nosotros hoy. Ujú. Bueno, arrancamos del tema de hoy. Em, bueno, es difícil poner títulos a la Biblia, a párrafos. De hecho, la Torá, la Tanaj no tiene subtítulos y eso, pero lo hacemos por conveniencia para facilitar el estudio, ¿cierto? Y ir sistematizando, como decía Descartes, ¿no? Partir las cosas por partes y después tener una visión global de conjunto. Y eso es lo que lo que estamos haciendo a través de la exégesis. Partir del sentido original del texto con la ayuda de los elementos que nos da la exégesis. No sé si han puesto cuidado, cada vez que subo un material, cuando me doy cuenta, uy, ya pasé las 10 páginas, y dije yo, ay, estos alumnitos, ¿será que le pondrán atención? Bueno, em, yo confío de que esto es para todo, ¿no? Quien podrá, estoy disponible también para preguntas, para alguna persona primera vez que hayan escuchado qué es un quiasmo, qué es hoy vamos a ver un recurso estilístico literario que usa Pablo como buen rabino, rabino escriba también, de escriba del reino de los cielos, diría Mateo, de menor a mayor. Si esto fue tal cosa, ¿cuánto más? Hoy vamos a leer un poquito, lo voy a sacar del capítulo 11 de Romanos, para ir y les sugiero tener la Biblia ahí, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, y también vamos a ver un poquito de la segunda Corintios, la primera Corintios, porque es así el trabajo de la exégesis. Se va iluminando un texto con otro. ¿Qué quiere decir Pablo? Si lo dijo en otro lugar, eso mismo. Así que vamos al texto, vamos a hacer un ensayo primero eh, voy a compartir la pantalla, el texto que tengo acá abierto de, de Romanos, y ustedes pueden también compartir, es decir, quién puede leer un versículo, participar. Acá tengo la Biblia de Jerusalén. Habíamos ya visto lo pueden observar ahí, ¿no? El capítulo 10, em, las razones, cuál es la situación de Israel, cómo es que los gentiles hicieron un camino y alcanzaron la justicia por la fe, mientras que Israel no alcanzó. Pero acá tenemos que ir viendo la táctica de Pablo para hablar de una parte de Israel, el resto y el remanente. Hoy en el versículo 16, capítulo 11, versículo 16, que ahí ya les voy a dejar con un poco de inquietud para la semana que viene para meternos de lleno en la alegoría del olivo. Si una parte es santa, todo el resto es santo. ¿En qué sentido? Por eso tenemos que ir jugando entrando en el razonamiento de Pablo, en el pensamiento de Pablo. ¿Qué quiere decir con eso de una parte y el todo?
En este capítulo 11, yendo hacia la conclusión y en la parte del clímax, digamos, la parte, la cumbre del razonamiento de Pablo, del argumento de Pablo, que es todo Israel será salvado. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cuál es, cómo interpretamos esto? Es que Dios nos quiere salvar a todos y Dios es fiel a todo y la palabra de Dios no ha fallado, eso lo insiste Pablo. Ahora bien, vamos a ir viendo en el texto que tenemos hoy para ir adelantando. Ya entramos, hemos hecho 10 versículos, ¿se acuerdan? De este capítulo 11. ¿Pueden apreciar el texto ahí? Eh, Vamos a leer, ¿alguien quiere leer los primeros 10 versículos, que es lo que ya vimos del capítulo 10? Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que busca la salvación de todos. ¿Alguien tiene el micrófono? Le podemos para escuchar el versículo 1 al 10 para del capítulo 10, recapitular, retomar. del capítulo 10 de Elio, ¿sí? Del capítulo 11 que estamos viendo, del versículo 1 al 10. Ah, del ¿Lo 11. pueden leer de ahí de la pantalla? Ah, no se lee muy bien ahí, ¿eh? ¿No? No. Por- Porque yo voy a ir Por eso, subrayando. por eso, por eso pregunto. Yo tengo la Biblia de la Iglesia de América, pero, Sí, sí, también puede ser, claro. ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, elegido de antemano. ¿No saben lo que dice la Escritura sobre Elías cuando se queja ante Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas, destruyeron a tus altares. Me he quedado solo y buscan quitarme la vida. Pero, ¿qué respuesta le da Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también ahora, en el momento presente, ha quedado un resto elegido por gracia. Sí, por gracia, no por las obras, porque de lo contrario la gracia no sería gracia. Entonces, ¿qué? Que Israel no obtuvo lo que buscaba, mientras que sí lo obtuvieron, perdón, los elegidos. Los demás, en cambio, se endurecieron, según está escrito. Dios le dio un espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. También David dice que el bienestar de sus mesas se convierta en trampa y en red, en Eso es. ocasión en ocasión de tropiezo y en castigo para ellos. Que se nublen sus ojos para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. El 10, Bueno, ¿no? ahí está. Vemos la táctica o la forma de Pablo de buscar testigos. Cuando habla de la ley, cuántas veces le hizo hablando el Deuteronomio, dice Moisés dijo esto, Moisés dio testimonio, decía esto en el capítulo 10, dio testimonio de la palabra. ¿Quién va a subir a lo alto a buscar o quién va a bajar en el abismo? Y Pablo transpone esto con Cristo. ¿M? Cristo es la palabra. No hay más, no hay que subir a lo alto a buscarlo, porque la palabra de Dios, Dios habló a través de Jesucristo y a través del acto redentor de Cristo. Entonces ahí suena, porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado.
Entonces ya estamos en esa, Pablo lo puso bien en claro que todos estamos unidos en una misma fe y para la salvación el único que da, Dios justifica a través de Jesucristo, su Mesías, ¿m? Que ha enviado. Y pero ¿qué pasa con la otra parte de Israel? Como queda como dividido, ¿no? Los que creen, los que aceptan a, a Jesús, los que reciben, los que confiesan. Si confiesas con tu mente y con tu corazón, serás salvo, serás salvado, serás justificado, dice Pablo. Y acá vuelve con esa pregunta, Pablo. Pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera, de ningún modo. Me genoito, ¿se acuerdan la frase en griego? Yo soy israelita del linaje, el linaje de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, quien fue el primero en reconocer como tal. ¿O es que ignoran lo que dice la escritura acerca de Elías? Y entonces pone a Elías en este recuerdo cómo Elías habla en la respuesta que Dios le da a Elías, le habla de un resto. Hay un resto, un remanente de, de tantos, ahí dice, 7.000 hombres que no han doblado la rodilla de Baal. Eso hay que tenerlo muy presente, el resto, porque esto es lo que con esta palabrita Pablo va a seguir jugando, es decir, se va a seguir anunciando. Un resto que ha sido fiel. Pues bien, el mismo modo también ahora subsiste un resto elegido. Y acá recordemos, la elección viene no por la raza, sino por la gracia. ¿Mm? No todo Israel es Israel. Volvemos a 9:7, ¿sí? Subsiste un resto por gracia. ¿Y cómo lo pone tan evidente esto que lo repite? Por gracia, ya no es por las obras de la ley, como en algún momento en el capítulo 9 hemos visto cómo Israel no consiguió buscando por las obras, y en cambio los gentiles sí consiguieron, algunos de los gentiles, los que creyeron, han conseguido lo que Israel no consiguió, que es la justificación por la fe, por la gracia. ¿M? Entonces, ¿qué? Versículo 7. Pues que Israel no consiguió lo que buscaba y en cambio lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron. ¿Se acuerdan? Los elegidos. Hay que tener presente estas palabras. Ya hemos visto esto en el capítulo 9, ¿no? Lo que la elección viene por la misericordia de Dios. Dios es el que elige. Los demás se endurecieron. Como dice la Escritura, les dio Dios un espíritu de embotamiento. Eso es Isaías. Ahí tenemos dos testigos de nuevo de la escritura que pone Pablo, Isaías y el Salmo, David, el salmista. Hasta el día de hoy, ese embotamiento. David también dice, conviértase su mesa en trampa y lazo en piedra de tropiezo y justo pago. Es que ese es Cristo, es la piedra de tropiezo. Lo tropiezo para aquellos que no lo reciben, que no creen, que no aceptan. Oscurezcanse sus ojos para no ver, agobia sus espaldas sin cesar. Bueno, esto vamos a retomarlo en nuestra exégesis de hoy. Esto sobre todo lo que dice las palabras del Salmo 68. Ahora vamos a nuestro texto. Hoy vamos a avanzar unos 6 versículos. Pregunto yo,
¿Se acuerdan la figura em, retórica que utiliza Pablo? Se llama diatriba. Es una pregunta y respuesta al mismo tiempo. Y es como un diálogo con el interlocutor. Pregunto yo, ¿habrá tropezado para quedar tirados? Y ese es el título que pusimos para nuestra clase hoy. Como dice, un tropiezo no es una caída. Tropezar no es caer. Incluso el caer tiene una finalidad, tiene el endurecimiento. ¿Se acuerdan lo que cuando vimos el texto de Éxodo, el texto sobre el faraón? Dios tiene su propósito. De ningún modo habrá tropezado para quedar tirados, de ningún modo. Más bien su tropiezo ha traído la salvación. Su tropiezo ha traído la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Y acá aparece una palabra, que así ha provocado sus celos. Esto lo vamos a ver enseguida, le muestro las diapositivas, acordándonos de la misión de Pablo, como nos pinta, como nos relata el evangelista Lucas, ¿no? En Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, antes que nada, fue a las sinagogas y anunciando a sus hermanos judíos, al pueblo de Israel, anunciando el Evangelio. Y después cambió de táctica, o dice, provocando los celos. Entonces se dedicó a los gentiles. Y es un poco parecido a lo que pasa en Hechos de los Apóstoles. El tropiezo de Israel ha sido beneficioso para la salvación de los gentiles. Por supuesto, no se habla de la totalidad de los gentiles, sino de aquellos que han aceptado. Está hablando a la comunidad proveniente de las naciones, de los que no son judíos, que están en Roma, que han abrazado la fe. Y así han provocado sus celos. Eso es lo que hay que guardar, el celo. Pero Pablo no inventó esta palabra. Busquemos Deuteronomio, ahí también habla de esto, los celos, provocar. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua, es decir, su disminución, ha supuesto una riqueza para los gentiles, ¿qué no será la plenitud? Este proceso, ahora lo vamos a explicar en las diapositivas, se llama de lo más de lo menos a lo más. Si esto te gustó, uy, ¿cuánto más te va a gustar lo otro? Si esto fue beneficioso, ¿cuánto más? Y vamos a ver que en otra parte, por eso le dije que tengan presente capítulo 5 de Romanos, que también vamos a ver cómo Pablo utiliza esta figura retórica o esta forma de presentar su argumento. Y ahora, versículo 13. Pero voy a decirles algo a ustedes, los gentiles. Yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles, pero lo llevo a cabo con esperanza de despertar, otra vez tiene la palabrita, ¿qué palabrita? Celos a los de mi raza, y de salvar a algunos de ellos. ¿Vieron la humildad de Pablo? Por lo menos algunos. Y nosotros a veces, bueno, eso ya sacando conclusiones rápidas para nosotros hoy, nos desanimamos porque no tenemos o la iglesia llena o porque ofrecimos alguna cosa y no. Yo cuando empezaba este seminario, este proyecto, y acá en Bogotá saben los kilómetros que uno hay que hacer al otro lado de la ciudad para la universidad y eso. Bueno,
para no decir mucho, aunque sean dos personitas que atiendan, ahí estamos con todo este diplomado. Y solamente el equipo sabe que no vamos a la cantidad, sino a la calidad y a la riqueza, porque es la palabra de Dios cuando se siembra la que ella misma se multiplica. Entonces, acá que quedamos, por lo menos dice, a ustedes me dirijo, le dice Pablo a los gentiles, y le está suavizando, le está sobando, digamos, un poquito, porque ahora Pablo le va a dar una buena dosis, un buen llamado de atención a los gentiles. Por eso voy a decirle a ustedes los gentiles, yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles, pero lo llevo a cabo, pónganle atención, con la esperanza de despertar celos de los de mi raza y salvar a alguno de ellos. ¿Por qué? Porque si el rechazo ha supuesto la reconciliación, acá nos remite a 2 Corintios, cuando Pablo habla de la reconciliación, si, porque si su rechazo ha supuesto la reconciliación del mundo, será su readmisión, sino una resurrección de entre los muertos. ¿Qué cosa? Y ya está preparando el terreno para la imagen del olivo, la readmisión. Si han sido cortados, el volver a injertarse, lo que será esto, mamma mía. ¿Mm? Atilio, ¿ves? Mamma mía, lo que será esto. Y leo el último versículo para hoy. Si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y esto, con eso queda para claro, el tema del, de del olivo propiamente, que la semana que viene, Dios mediante, vamos a tener a pleno. Ahora vamos a ilustrar lo que fuimos leyendo. Por favor, tengan presente eh, el texto. Tambalearse no es caer. Vamos, vuelvo a estos versículos. El rechazo de Israel no es definitivo. ¿Mm? Eso lo habíamos visto en esos versículos que leyó recién Atilio, los primeros versículos, primeros 10 versículos. Vamos a dar en el hilo del argumento de Pablo, de este capítulo 11, primero recordar esa división de Israel por parte de Dios. Dios no es que causa la división, sino que el hecho mismo, Cristo mismo dijo, es la piedra de rechazo, la piedra es la piedra angular, pero es la piedra que hace tropezar. Eso lo predice ya Isaías. El cántico perdón, la presentación de Jesús en el templo, las palabras de Simeón a María, que dice, este niño será causa de tropiezo, de división, y ti misma una espada te atravesará el alma. Eh, Lucas precisamente cuando anuncia el Evangelio dice, yo no vine a traer la paz en el sentido de paz, de estar tranquilo, sino a tomar decisión. Y tomar decisión implica dividirse. No solamente aquel muchacho que entra al seminario, aquella muchacha que va al convento, que tiene que dejar, tiene que renunciar. Todos renunciamos, tomar la cruz. Así, en ese sentido, es la división que causa.
Cristo. Y esa división está en ese lenguaje de Pablo en estos capítulos, cuando habla del resto, un resto eh, que cree que abre su corazón al Mesías, ¿no? El resto de Israel. El s- vemos la sección comprendida por el capítulo 11, se podría dividir, le hago así rapidito, 6 unidades. Pablo plantea la pregunta central que impulsa el debate. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Respondiendo con un rotundo no, recuerda a sus contemporáneos la respuesta de Dios a Elías. Dios no rechazó. Quien pensaba erróneamente que era el último israelita fiel. Dice, se han ido todos, me quedé yo solo. ¿Y Dios qué le dice? No, Señor, yo me reservé. No está usted solo, me reservé un buen grupo que permanece, que no han doblado las rodillas ante Baal. Y así como Dios dejó un remanente de 7.000 israelitas fieles en ese momento, ¿qué dice el texto de Pablo? También hoy Dios se ha reservado. En la actualidad hay un remanente fiel. Pensamos en la actualidad de Pablo y en la actualidad nuestra. Seguidamente, Pablo establece un contraste entre este remanente fiel que ha rechazado lo que Israel buscaba, es decir, no ha encontrado, y el resto de Israel, como atestigua la Escritura, eh, y la parte de Israel que se ha endurecido, versículos 7 al 10. Siguiendo su argumento, preguntándose si el paso en falso de Israel, ese tropiezo, significa que ha tropezado irremediablemente, Pablo mantiene la esperanza para el resto de Israel. Eso es lo que vamos a ver enseguida, versículo 11 y 12. En cuarto lugar, haciendo uso de la alegoría del olivo, Pablo irrumpe su decisión sobre el remanente y el resto de Israel para advertir a los creyentes gentiles, los que no son judíos, los que no provienen del judaísmo de Israel, que no se jacten de su condición a expensa de Israel. No se enorgullecen. No, no, ¿por qué? Y ahí viene la imagen, la alegoría del olivo, porque ¿quién es lo que no son las ramas lo que sostienen la planta, sino que es el tronco el que sostiene a todos? Comparándolos con brotes de olivo silvestre que han sido injertados en el olivo cultivado, Israel, les asegura que Dios tiene el poder de injertar en el olivo las ramas naturales, Israel. ¿Cuáles son las ramas naturales? Son las ramas de Israel que ha creído, lo injerta y porque antes han sido cortadas. Después de advertir a su audiencia gentil, a las naciones, que no se jacten contra Israel, Pablo revela en la quinta unidad un misterio de que todo Israel, el resto y el remanente, será salvado. Y eso será nuestra gran clase también dentro de poco, ¿no? Porque así como los gentiles desobedientes recibieron misericordia, también Israel desobediente recibirá misericordia. Y finalmente, la revelación del misterio de la misericordia de Dios conduce a la última unidad de este capítulo, estos versículos 33-36. Pablo canta a través de este himno la maravilla de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Bueno, así tenemos este capítulo 11. Otra posibilidad, y así para abreviar, lo hemos dividido en 4 momentos. Un momento que ya lo hemos visto en el tema 7. La primera sección abarca los versículos 1 al 10. Sirve como resumen de la argumentación que desarrolla en el capítulo 9
y como transición a la parte final y culminación del bloque. En estos versículos se repiten argumentos que ya se habían visto, como la búsqueda sin frutos de Israel y cómo los gentiles han conseguido justificación a través de la fe, algunos. La segunda sección, acá lo dividimos en dos partes. Esta sección que son versículo 11 al 24. Hoy llegaríamos hasta el versículo 16 y la alegoría del olivo lo dejamos para el próximo jueves. En ella, en esta sección, en estos versículos del 11 al 24, se destaca la metáfora del olivo como clave hermenéutica. Bueno, estamos viendo el tambalearse no es caer, estos versículos, hasta el 16, y la alegoría del olivo, la relación que hay entre la raíz y las ramas, sobre todo eso. Bueno, la estructura, habíamos presentado ya, esto es una repetición de lo que ya el material que les había dado, de un gran profesor, Aletti, sobre tener presente la parte literaria. Dicho así de paso, en el material que les envié en el aula pueden encontrar eh, bastante material sobre esta parte de un estudio literario del texto. Bueno, la sección central contiene la declaración sobre la salvación de todo Israel, lo constituye el clímax, es decir, la parte más alta de cuando Pablo habla de contrarios y amados, desobediencia y misericordia. Acá le quiero hacer un llamado a todos. Ojo con este término, contrarios. Tranquilamente, Pablo usa en griego la palabra griega que dice enemigos, enemigos de Dios. Pero yo le voy a decir que en el capítulo 5, todos, ¿quiénes son enemigos de Dios? Ojo, no tirarnos con los judíos o tal pueblo o qué. El enemigo de Dios es el mal, el maligno, el que incita al pecado. Entonces, el que opta por el pecado se hace enemigo de Dios. Y eso, yo necesito ir a confesarme, estoy en pecado, tengo la gracia de ir al sacramento de la reconciliación porque estoy enemistado. Y bueno, tomémoslo así y no usemos esa palabra. Y mire, yo usé la palabra contrarios. Bueno, pero esto me estoy anticipando al versículo 25. Uy, lo que será eso. Pero no tomarnos esa actitud de que quiénes son los enemigos de Dios. O en ese sentido lo vamos a ver también ahora un poquito en el capítulo 5 de Romanos. Bueno, y la última parte, la conclusión. Para esta parte, Dios mediante, vamos a hacer una buena conclusión, tipo así, panel, si es posible, eh, antes que termine este mes. Entonces, la división de Israel por parte de Dios. Entramos en este resumen de lo que ya hemos leído. La posibilidad de que de la palabra de fe haya generado una ruptura entre Israel y Dios se ha expresado en forma angustiosa en los capítulos 9 y 10. Angustiosa, ¿por qué? Porque se lo ve en el rostro, se lo ve en la actitud de Pablo, insistiendo cuánto hubiera querido, cuánto eh, conquistar a más hermanos míos de mi raza. La pregunta del capítulo 11, versículo 1. ¿Ha rechazado Dios a Israel? Ese no enfático de Pablo da paso a la afirmación de que Dios
ha provocado una división temporal dentro de Israel. Eso lo leemos en esos versículos. Al igual que Elías ignoraba las acciones de Dios para preservar a Israel, aquellos en el presente, que es el presente de Pablo, que piensan que Dios ha rechazado a Israel, no son conscientes de que Dios ha hecho como una división en Israel. Y eso ya lo habíamos explicado, volvamos a releer lo de la clase pasada. El resto del capítulo 11 abordará esa intención de que esa división anticipará su curación escatológica. Es un tambalearse momentáneo y Dios utiliza ese rechazo momentáneo, ese embotamiento momentáneo de Israel para incorporar a los gentiles. El análisis literario, eso que les prometí recién, es bastante páginas, yo se lo invito a ir a leer en el aula. La sección de Romanos 11:24 lo vamos a considerar en primer lugar la organización literaria en general y vieron cómo hicimos la división, versículos 11 al 16, al 15 sería propiamente, pero ya pongo el 16 como para anticipar el, la alegoría del olivo que trataremos la próxima. Y los versículos 17 al 24. En estos versículos 11 al 15 se observa un estilo elíptico. Elíptico, ¿qué quiere decir? Algo implícito, no lo dice todo, es algo simplificado, algo eh, que está implícito, que hay que verlo en el texto, no está completamente explicado. Con la ausencia de un verbo finito en el versículo 11, la segunda parte del versículo 11, y en otros verbos ahí en el versículo 12, 15 y 16. Eso lo invito a verlo más detalladamente. La sección de Romanos 11, 24, entonces lo vemos ahí. Este argumento. Leo acá. El argumento es que Israel en su conjunto puede considerarse santo sobre la base de la santidad de una parte de Israel. Como Pablo lo dice en versículo 16, si una parte es santa, si la primicia es santa, todo el pan, toda la ofrenda es santa. El versículo 16 continúa así la perspectiva que se encuentra en los versículos del 11 al 15, que hay una esperanza, dice Pablo, yo predicando a los gentiles con esperanza de que mis hermanos de raza, por celos, los pueda conquistar, algunos por lo menos. Entonces el endurecimiento de Israel no es definitivo. Eso ya lo pone en claro Pablo. Aquí estamos. Este es nuestro texto. Pregunto yo, ¿habrá tropezado para quedar tirados? De ningún modo. Más bien su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles y así ha provocado su celo. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua ha supuesto una riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud cuando todo Israel crea? ¿Mm? Pero voy a decirles algo a ustedes, los gentiles. Yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles. Vemos ahí que en algunos otros momentos Pablo se nombra como apóstol de los gentiles, no es la primera vez. Lo, lo llevo a cabo, dice, con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. ¿Por qué? Si su rechazo ha supuesto la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión
sino una resurrección de entre los muertos. Si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Lo que Pablo ha escrito en esta sección anterior parece ir en contra de su tesis de lo que al comienzo decía, ¿no? De que Dios no ha repudiado, no ha despreciado a su pueblo. Porque si una ceguera impuesta por Dios ha caído sobre una parte de Israel, de modo que no puede percibir la salvación que proclama el Evangelio, ¿cómo puede Pablo ahora sostener que Dios no ha abandonado a su pueblo? Es como se puso diríamos, en un brete Pablo acá. ¿Cómo sale? Al igual que en el versículo 1, capítulo 11:1, Pablo eh, formula la pregunta de manera que espera una respuesta negativa. ¿No habrán tropezado hasta el punto de caer? A continuación responde de manera que descarta la pregunta como fuera de lugar antes de ofrecer a su audiencia una respuesta más detallada, al igual que lo hizo en el capítulo 9, 30-32. Pablo usa la metáfora de una carrera, varias veces lo usa, ¿no? Aunque Israel ha tropezado, su caída no ha descalificado de la carrera, no lo ha descalificado. Por el contrario, como Pablo revelará ahora, la caída de Israel ha desempeñado un papel en el plan salvífico de Dios para los gentiles y para el propio Israel. Pablo explica el significado de la transgresión de Israel al preferir su propia justicia a la justicia de Dios revelada en Cristo. En lugar de la gracia por medio de Cristo, quiso más bien por las obras. Debido a que Israel se ha negado a creer en el Evangelio, la salvación ha llegado a los gentiles, como se ilustra en Hechos de los Apóstoles 13:46. Pablo y Bernabé se vuelven hacia los gentiles, pero ¿cuándo? Después de que la ciudad judía de Antioquía lo había rechazado. La caída de Israel entonces no es el fin de la carrera, sino una parte vital del plan de Dios que incluye la salvación tanto de Israel como de los gentiles. En el versículo 12, y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua ha supuesto una riqueza para los gentiles, ¿qué no sería su plenitud? Ahora bien, si su transgresión es riqueza para el mundo, su derrota riqueza para los gentiles, ¿cuánto mayor sería la riqueza? Produ- Será la riqueza producida por su plenitud. Esta estrategia, acá no sé, está bien. Acá tenemos un señor, Adán, y el argumento de Pablo. Grábense un poquito el capítulo, yo voy a dejar capítulo 11 y voy al capítulo 5 de la carta a los romanos. Esta estrategia retórica se asemeja en el capítulo 5, el único otro pasaje de la carta que utiliza el argumento de contraste de menor a mayor, de bueno diríamos a excelente. La conexión entre los dos pasajes es tanto retórica como sustantiva. Pablo contrasta las consecuencias presentes y futuras de la acción de Dios en Jesucristo. En capítulo 5, 12, 21 dice, por una persona entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los humanos, puestos que todos pecaron. Ciertamente hubo pecado en el mundo. Bueno, sigue ahí. Léanlo completamente después. Pablo contrasta entonces las consecuencias que trajo el pecado de Adán con la acción de Cristo por nosotros.
Pablo contrasta entonces a Adán y a Cristo. Uno desobedece y por lo tanto trae el pecado y la muerte al mundo, mientras que el otro obedece y trae no solo la gracia, sino también el derrocamiento y la muerte. Aquí lo estoy llevando, mis queridos hermanos, a un momento tan grandioso que es para los católicos, ¿no? Los que celebramos la Semana Santa y la Pascua. Bendita culpa que nos mereció tan gran Salvador. ¿Vio? Este es para que se entienda un poco que no es que Pablo se jacte de lo que le pasa hoy a Israel o en ese momento, sino que le hace valorar que la caída, el tropiezo de Israel, ¿a qué ha llevado de bendición para los gentiles? Esa misma noción de la intervención excesiva de Dios está presente en 11:24. ¿Se entiende? Entonces, no dejen de ver el, el capítulo 5. Y Pablo dirá, y así pues, como el delito de uno atrajo sobre los humanos la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación. En efecto, así como por la desobediencia de una persona todos constituyeron pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán justificados. Y entonces, ¿qué dirá Pablo? Entonces tenemos que ¿se acuerdan esa frase? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, esta es la dinámica para entender estos versículos. El estado actual del resto no es simplemente una oportunidad con su futura plenitud, una oportunidad para la liberación de los gentiles, sino que contrasta con la futura plenitud y la capacidad de Dios para incluir tanto a judíos como a gentiles. Ya sea que el presente se describa positivamente como paz con Dios y el reinado de la gracia. Bueno, recién les decía de la cita del Salmo 68. Las imágenes físicas de estos versículos 18, 8 al 10 que leímos recién, ojos cerrados, oídos sordos, espaldas encorvadas, producen las consecuencias de los versículos 11 y 12. Al menos para Pablo, aquellos con problemas de visión, audición y postura son más propensos a dar paso en falso y caerse. Israel corre una carrera que no puede ganar, mientras que los gentiles ganan una carrera en la que ni siquiera participan, es decir, están en camino hace tiempo. Sin embargo, en ninguno de los dos casos existe una competencia real entre Israel y el resto. No, no hay una competencia, sino que la carrera resulta para beneficio mutuo más que para una victoria competitiva. El versículo 13, pero voy a decirle algo a ustedes, los gentiles. Yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles. Hay otras partes donde Pablo se expresa de manera semejante. Las numerosas preguntas que plantean los versículos 11 y 12 deben esperar, ya que Pablo se dirige a ustedes los gentiles. Tras una serie de preguntas introducidas con el yo digo o decimos, esta referencia directa resulta asombroso, ¿no? Como Pablo gana su auditorio. Dentro de la lógica del exceso del comienzo del versículo 13, Pablo les habla a ustedes gentiles. Esto es lo que llama la atención. Se llama esto diatriba en el lenguaje, en la exégesis.
Ahora se pone de manifiesto que Pablo también tiene en el punto de mira la arrogancia de los gentiles que se manifiesta en la presunción de conocer la intención de Dios para el resto de Israel. El argumento que Pablo expone aquí no se refiere simplemente a la desobediencia de Israel, ni siquiera a la relación de Dios con Israel, sino también ya está previendo la arrogancia de los gentiles. Y eso es lo que va a ir tratando a partir de este versículo 13. La segunda mitad del versículo 13 también es igual por su apelación de carácter del ministerio de Pablo. Es enfática, yo soy apóstol de los gentiles. Eh, Cuando se refiere a otros lugares en su trabajo misionero entre los gentiles, por ejemplo, Primera Tesalonicense o en Gálatas, lo hace de forma defensiva, pero acá no necesita. Aquí, sin embargo, la preocupación no es la de la resistencia judía a la misión gentil, sino el malentendido que puede haber entre los gentiles sobre el futuro de Israel. Así que nosotros estamos salvados y qué pasa con Israel. Entonces ahí es lo que Pablo quiere dar su mensaje. La frase apóstol de los gentiles introduce la cláusula principal, glorifico con mi servicio, glorificar a Dios. Esa es la misión de Pablo. Eh, Pues voy a decirle algo a ustedes, los gentiles, ahí vuelvo a repetir el versículo 13. El apostolado a los gentiles no es únicamente para los gentiles, cualquier comprensión exclusiva del trabajo misionero de Pablo choca con el versículo 14, dice, si de alguna manera pudiera provocar y tal vez salvar a alguno de ellos, provocar con el celo y salvar a alguno de ellos. ¿Vieron ahí? Se ve ahí que Pablo no es solamente dedicado a los gentiles, sino busca ardientemente salvar a algunos, dice. Algunos refleja una expectativa modesta de su propio apostolado, no una expectativa modesta para la salvación del resto de Israel, como se evidencian en los versículos que siguen. Ahí vemos entonces, finalmente, si su rechazo ha supuesto la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Continúa el contraste de menor a mayor, como decía recién. Si su rechazo provocó la reconciliación del mundo, la readmisión, el regreso de sus hermanos judíos, sería la resurrección de entre los muertos. El resto de este versículo se encuentra profundamente dentro de la interpretación que Pablo hace del Evangelio, especialmente en Romanos. Reconciliación, recuerda, 5:10, que caracteriza a la obra de Cristo. Cristo nos reconcilió. Vean, por ejemplo, ahí los dejo para el recreo, el momento, ver el capítulo 5, versículo 10. Ojo con ese término, enemigos de Dios. Todos, mientras cuando éramos enemigos, es decir, cuando estábamos enemistados, ahí tenemos el versículo 5:10 acá, ahí. em, Romanos 5:10 habla de enemigos. Cuando éramos enemigos, si Dios, aun cuando éramos enemigos, nos amó y nos reconcilió, ¿cuánto más ahora? Nos dice en el capítulo 8, ¿no? Eh, entonces, esa acogida anticipa el resumen que Pablo va a hacer más adelante. Bueno, yo creo que dejamos ahí este último versículo. Queda muy poquito para que
leamos y vayamos con esa sugerencia de leer, iluminar estos versículos del capítulo 11, del 11 al 16 que estamos viendo ahora, viendo un poco del capítulo 5 también, cómo es el argumento de Pablo, de mayor a, perdón, de menor a mayor, cómo va jugando con esa estrategia para captar a sus oyentes, a Muy su bien, audiencia. muchas gracias, Padre Delio. Hemos superado ampliamente todos los récords. Más de media hora de diálogo, una hora de charla, 33 o 35 diapositivas, abundante material. Giselle está contentísima, parece que te ha producido alegría conocer todos estos temas. Contanos tu experiencia, Giselle, por favor, porque parece que no sabías nada. No, definitivamente muchísimas gracias por este espacio porque realmente lo hace a uno replantearse muchas cosas. A veces se malinterpreta la escritura y nos ayuda también a abrir los ojos y es como un abanico, ¿verdad? Yo creo que hablando de esto de alianzas que decía al principio, es esto precisamente, el respetar la pluralidad, la diversidad que tenemos, de que todos y todas somos hijos de Dios e hijas de Dios y tenemos parte en esta construcción del reino. Así que muchas gracias. Que bueno, no tenías ningún tipo de conocimiento del tema de este capítulo y del tema de judíos y cristianos, según Pablo, o es la primera vez, absolutamente, digo, tenías No, alguna... no, sí, ya lo había escuchado, claro, ya lo habíamos, por lo menos yo ya lo había estudiado, pero siempre uno se enriquece viendo otros puntos de vista y ampliando. Para mí esto enriquece. Yo me satisfago, de verdad, como decía usted, padre, yo me alegro de todas estas cosas porque eso, por lo menos para mí, ¿verdad? Me refuerza esas bases de creer que, bueno, así como Pablo tenía ese pensamiento, ¿verdad? De que los paganos eran parte de, también nosotros, si traemos al día de hoy, a veces nos creemos como dueños de Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a fortalecer de que Dios es el Padre de todos y todas, sin distinción. Perfecto. Que bueno, hagamos un ejercicio que hemos dicho al principio, le mandé vía enlace, por favor, revisen el enlace que les mandé por el chat y también en el grupo de WhatsApp. Y habíamos hecho una colecta de intenciones después de esta hora de diálogo, de clase. Escriban qué intenciones les surgen después de esta brillante clase del Padre Delio, cuál refuerzan o cuál agregarían a las que están. Si refuerzan, escriban la que ya han visto ahí escrita. El enlace lo puse en el chat, hagan clic, es muy simple. Algunos de estos conceptos están reforzados después de esta exposición o creen que hay que agregarle un elemento más. Y lo digo a todos, los que están escuchando, Mónica, Claudia, Aarón, María Victoria de Colombia, Teresita de México, John Walker, James de Colombia también, Rosa, escribiendo, ustedes van a ver en la pantalla cómo se van agrandando y achicando estas cosas que les salen ahora paz, que antes no estaba. Muy bien. Escucha, diálogo, respeto. Aparecen nuevos conceptos que hacen falta después de este discernimiento que nos invita el Padre Delio con la exposición de este capítulo 11, estos versículos del capítulo 11, y que nos invitan a repensar nuestras relaciones, nuestros diálogos. Este es el contexto que nos estamos manejando con mientras siguen escribiendo, van apareciendo respeto, epa, que no estaba antes. Mire cómo hemos cambiado y modificado las cosas que estamos viendo que antes no aparecían. Este diálogo del diplomado, vuelvo a decir, mientras siguen agregando o completando estas palabras,
nos van dando una idea del tono, la temperatura o cómo vamos descubriendo estos elementos que nos hacen discernir, crecer. Obediencia, dice ahora. ¿Por qué digo esto? Porque estamos al final de este mes, el último del diplomado, y como ya anticipó Padre Delio, vamos al final, hacia el final, vamos a tomar una especie de nuevo ejercicio práctico de diálogo interreligioso con un sacerdote brasileño, él, compañero de congregación, con Delio, con Atilio, pero que está trabajando en el dicasterio del Vaticano, que se dedica al diálogo interreligioso y tiene información suficiente y preparación, él es teólogo, el sentido de pertenencia aparece también allí. Estas cosas tenemos que ir matizándolas y aumentándolas. Delio, si te parece, estamos hacia los tiempos cumplidos, el fin de este encuentro de hoy, y vamos a retomar el jueves que viene con estas intenciones que aparecen en nuestra pantalla. La relectura también, que bueno. Sí, les recomiendo esos versículos. Ya estamos prácticamente en el tema de la alegoría del olivo, porque se introduce con este versículo 16, que si una parte es santa, también eh, pan de la ofrenda, todo, toda la masa es santa. Y si el tronco es santo, las ramas también lo son. Y ahí, La lógica del diablo, ¿no? ahí ya se va entendiendo a qué va apuntando esta alegoría del olivo, que vamos a entrar plenamente el jueves que viene. Perfecto, ahí tenemos, aparece nueva relectura, por ejemplo, aparece ahí, qué lindo elemento, esperanza, no ser oportunistas. Fíjense cómo- Esperanza lo usa acá Pablo, ¿no? La predicación de él es con la esperanza de ganar hermanos para Cristo. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por este encuentro, por todos los encuentros. Seguimos en nuestro camino, gracias a los presentes y a quienes han colaborado. Un gusto estar con ustedes siempre y continuamos con nuestro trabajo. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Gracias. Chao. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Muchas gracias, Dios los bendiga. Excelente todo. Bendiciones.